42 veces. Se colocó una bomba. Se alzó un arma. Se puso en marcha un plan. 42 veces. Las mentes militares más poderosas del mundo, asesinos entrenados, comandantes condecorados, hombres que habían conquistado naciones, no pudieron matar a un solo hombre. Algunos intentos fallaron por cuestión de segundos. Uno falló por culpa de la pata de una mesa. Otro, porque cambió el tiempo. Pero aquí está la pregunta que la historia rara vez se plantea. ¿De verdad intentaban detener a un monstruo? ¿O acaso intentaban salvarse a sí mismos? La respuesta es más oscura de lo que cualquiera quiera admitir. Bienvenidos a Español Historia, un lugar donde las historias que la historia intentó enterrar finalmente se cuentan en su totalidad. Si es tu primera vez aquí, nos encantaría que te quedaras. No hay presión, solo historia real contada con honestidad. Para quienes creen que comprender el pasado es una de las cosas más importantes que una persona puede hacer, este canal es para ustedes. Suscribirse solo toma un momento y garantiza que no se pierda ninguna historia. Ahora, antes de que empiece la historia, una pregunta sencilla. ¿Desde qué lugar del mundo se está viendo esto hoy? Dejen la ciudad o el país en los comentarios. Siempre es sorprendente ver hasta dónde llegan estas historias. Y si la historia real y sin censura es algo que vale la pena proteger, un me gusta en este video ayuda a que más personas lo encuentren. La notificación de la campana garantiza que la próxima historia llegue en cuanto esté lista. Ahora, volvamos a 1938. Volvamos al momento en que un grupo de generales alemanes miraron al hombre al que habían ayudado a llegar al poder y comenzaron a preguntarse si habían cometido el peor error de la historia de la humanidad. Hay un detalle que la mayoría de los libros de historia pasan por alto discretamente. Adolf Hitler no se apoderó del ejército alemán. El ejército alemán se entregó a él. En el invierno de 1934, cada soldado, cada oficial, cada general de la Wehrmacht se puso firme y prestó juramento. No a Alemania, no a la Constitución, no al pueblo al que debían proteger. Juraron lealtad personal a un solo hombre. Juro por Dios este sagrado juramento, que prestaré obediencia incondicional a Adolf Hitler. Fue el momento que lo cambió todo. Y los hombres que prestaron ese juramento, educados, condecorados, orgullosos herederos de la tradición militar prusiana, creían que era simplemente una formalidad. Estaban equivocados. La clase de oficiales alemanes de la década de 1930 se consideraba la mejor institución militar del mundo. Y, en muchos sentidos, lo era. Eran hombres forjados por siglos de disciplina prusiana, hombres que habían estudiado a Clausewitz, que planificaban campañas con precisión quirúrgica, que creían que la guerra era una ciencia y que ellos eran sus maestros. Habían sobrevivido a la humillación de Versalles. Habían visto cómo su nación era despojada de su ejército, su orgullo, su sentido de propósito. Cuando a principios de la década de 1930 surgió un movimiento político que prometía restaurar la grandeza alemana, prometiendo rearme, renacimiento nacional y el fin de aquella humillación. Los generales no opusieron resistencia. Calcularon. Creían que Hitler era una herramienta. Lloró, enérgico, popular entre las masas. Un hombre capaz de movilizar al público mientras los verdaderos profesionales, los generales, controlaban la maquinaria de poder. El general Ludwig Beck, jefe del Estado Mayor alemán, era quizás el más lúcido de todos. Alto, reservado, un hombre que leía filosofía por las noches y escribía informes estratégicos con la precisión de un erudito, Beck comprendió pronto lo que la mayoría de sus compañeros se negaban a ver. Hitler no era una herramienta que pudiera ser controlada. Hitler era una fuerza que lo arrasaba todo a su paso. En 1937, Beck ya escribía memorandos internos advirtiendo que las ambiciones del Führer llevarían a Alemania a una guerra catastrófica en dos frentes, una guerra que la Wehrmacht no podría ganar. Sus advertencias fueron ignoradas, desestimadas, olvidadas. Junto a Beck, otras dos figuras construían discretamente lo que se convertiría en el corazón de la resistencia alemana. El almirante Wilhelm Canaris, jefe de la Abwehr, la inteligencia militar alemana, fue quizás el hombre más enigmático del Reich. En apariencia, un fiel servidor del Estado. En el fondo, un hombre que utilizó su propia red de inteligencia para proteger a miembros de la resistencia, alertar a gobiernos extranjeros y socavar discretamente el régimen a que servía públicamente. Y luego estaba Henning von Treschow, más joven, más fiero, un hombre de profundas convicciones morales que con el tiempo les diría a quienes lo rodeaban que el asesinato de Hitler no fue simplemente un cálculo militar.
Era una obligación moral. Pero en 1938, ninguno de estos hombres había dado el paso de la frustración a la acción. Seguían siendo generales. Seguían atados por ese juramento. Seguían diciéndose a sí mismos que la situación podía controlarse, que la razón prevalecería, que la institución que amaban encontraría la manera de corregir su catastrófico error. La historia, por supuesto, tenía otros planes. Si esta historia ya te está conmoviendo, esa sensación de que la historia real siempre fue más complicada, más humana, más devastadora de lo que emitían los libros de texto, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que merezca saber la verdad. 13 de marzo de 1943. Una botella de Cointreau reposaba dentro de una caja de madera. Parecía un regalo, un obsequio de despedida de lo más normal, del tipo que los oficiales intercambiaban tras las reuniones en el frente. Algo que nadie cuestionaría, nadie abriría, nadie inspeccionaría. Dentro de la botella había una bomba. Cuando el avión de Hitler despegó de Smolensk aquella tarde, Henning von Treschow permaneció muy quieto, esperando la explosión que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. El avión aterrizó sin problemas. El detonador se había congelado en la bodega de carga. Treschow dedicó las siguientes horas a realizar uno de los actos de valentía más extraordinarios de toda la guerra: contactar casualmente con el personal de Hitler, explicar que había habido una confusión con el paquete y recuperar la bomba antes de que nadie descubriera lo que realmente era. No entró en pánico. No confesó. Simplemente esperó la siguiente oportunidad. Había hombres así dentro de la Wehrmacht, más de los que la historia recuerda. Para comprender por qué se realizaron 42 intentos, primero hay que entender por qué cada uno fracasó, y la respuesta no es simplemente mala suerte. Es algo mucho más revelador sobre la naturaleza del poder, el miedo y la psicología de los hombres atrapados entre dos lealtades imposibles. La primera conspiración seria surgió en 1938, incluso antes de que comenzara la guerra. El general Ludwig Beck, convencido de que la invasión de Checoslovaquia planeada por Hitler desencadenaría una guerra mundial que Alemania no podría sobrevivir, comenzó a construir una red. Junto con Hans Oster de la Guerra y el conspirador civil Karl Goerdeler, el círculo de Beck ideó un plan para arrestar a Hitler en el momento en que las tropas alemanas cruzaran la frontera checa. El plan estaba extraordinariamente bien elaborado. Se identificaron discretamente unidades militares en Berlín. Se apuntaron a edificios gubernamentales clave. Se redactó un borrador de la estructura gubernamental posterior al golpe. Entonces el plan fracasó, no porque fuera descubierto, sino porque el mundo fuera de Alemania lo hizo innecesario. Gran Bretaña y Francia, desesperadas por evitar otra guerra, firmaron el Acuerdo de Múnich. Hitler se anexionó Checoslovaquia sin disparar un solo tiro. Los generales que habían construido su teoría conspirativa basándose en el argumento de que Hitler estaba llevando a Alemania al desastre militar, de repente se quedaron sin argumentos. Hitler tenía razón. Ellos estaban equivocados. Y esa herida psicológica, la humillación de la mente militar profesional superada repetidamente por un aficionado, caló más hondo de lo que la mayoría de los historiadores reconocen. Entre 1938 y 1943, la resistencia no desapareció. Se fracturó, se reagrupó y se volvió más desesperada a medida que la magnitud de las acciones del Reich en toda la Europa ocupada se hacía imposible de ignorar. Treschow estuvo destinado en el frente oriental. Lo que presenció allí, las ejecuciones masivas, el asesinato sistemático de civiles, la inanición deliberada de prisioneros de guerra soviéticos, transformó su posición, pasando de un cálculo estratégico a algo más visceral. Comenzó a reclutar con una intensidad silenciosa pero implacable. Cada oficial en quien confiaba, cada hombre que creía capaz de actuar, fue incorporado cuidadosamente a la red. Comprendió algo que los conspiradores anteriores no habían captado del todo, que la vacilación era, en sí misma, una forma de complicidad. Pero los obstáculos estructurales eran enormes. Hitler se movía de forma impredecible. Su agenda era deliberadamente irregular, un instinto de seguridad tan arraigado que incluso sus ayudantes más cercanos rara vez conocían su paradero con más de unas pocas horas de antelación. El aparato de seguridad de las SS, los círculos de guardias, los catadores de comida, los revisores de documentos, creaba capas de protección que los planes de asesinato convencionales no podían penetrar fácilmente. Y luego vino el juramento. Incluso entre los hombres que sabían que el régimen era criminal, hombres que habían visto las pruebas, que habían leído los informes, que ya no podían fingir ignorancia, el juramento de lealtad personal creó una barrera psicológica que era realmente difícil de cruzar.
Matar a Hitler no consistía simplemente en apretar un gatillo. Para estos hombres, significó destruir el único ancla moral firme a la que se habían aferrado mientras todo lo demás se derrumbaba a su alrededor. Algunos nunca encontraron la fuerza para dejarlo ir. Treskov lo hizo, y en el verano de 1944 encontró al hombre que llevaría la bomba hasta la habitación donde se encontraba Hitler. La historia se dirigía ahora hacia una sola habitación, un solo maletín, un solo instante que, a pocos metros, a pocos segundos, lo reescribiría todo. ¿Qué opinas hasta ahora? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Fue esta resistencia heroica? ¿Llegó demasiado tarde o ambas cosas? La respuesta podría ser más compleja de lo esperado. Había perdido la mano izquierda. Su mano derecha solo tenía 3 dedos. Había perdido el ojo izquierdo en el mismo ataque, un ametrallador aliado que volaba a baja altura sobre Túnez en 1943, que le destrozó el cuerpo y le obligó a pasar meses reconstruyéndose a sí mismo gracias a una fuerza de voluntad pura y documentada. El coronel Klaus von Stauffenberg no debería haber sido capaz ni de sostener un bolígrafo, y mucho menos de armar una bomba. Sin embargo, en la mañana del 20 de julio de 1944, dentro de un baño en la guarida del Lobo, el complejo de mando fortificado de Hitler, enterrado en lo profundo de los bosques de Prusia Oriental, Stauffenberg utilizó los 3 dedos que le quedaban en la mano derecha para armar 2 bloques de explosivo plástico. Solo tuvo tiempo de armar a uno. Esa única acción incompleta, 30 segundos perdidos en un baño, le costaría todo a la conspiración. Stauffenberg había sido elegido por una razón que iba más allá de valor. Como jefe de Estado Mayor del Ejército de Reserva, tenía un motivo legítimo para asistir a las reuniones informativas militares diarias de Hitler. Podía entrar en la sala, dejar el maletín y marcharse sin levantar sospechas. El plan que lo rodeaba, la Operación Valquiria, era de una ambición asombrosa. No se trataba simplemente de un complot de asesinato. Era un golpe de Estado en toda regla, diseñado para activarse en el momento en que se confirmara la muerte de Hitler. Unidades de la reserva del ejército en toda Alemania tomarían instalaciones clave. Se rodearían los cuarteles generales de las SS. Se tomarían emisoras de radio. Un nuevo gobierno, ya nombrado y estructurado, se anunciaría al pueblo alemán antes de que el aparato nazi pudiera reaccionar. Para que el plan funcionara, 2 cosas tenían que suceder simultáneamente. Hitler tenía que morir, y Berlín tenía que actuar, rápido, con decisión, sin dudarlo. No ocurrió ninguna de las 2 cosas. A las 12:37 del mediodía, Stauffenberg colocó el maletín que contenía el explosivo debajo de la pesada mesa de mapas de roble, aproximadamente a 2 metros de donde se encontraba Hitler. Luego se disculpó, una salida previamente acordada, y caminó hacia el edificio de comunicaciones para esperar la explosión. A las 12:42 del mediodía, la bomba detonó. La explosión arrasó la sala de conferencias. 4 hombres murieron a causa de las heridas. Los cristales se hicieron añicos. El techo se derrumbó parcialmente. Hitler salió de entre los restos del accidente con el tímpano perforado, el pelo chamuscado y un brazo magullado. El maletín había sido movido. Minutos antes de la explosión, otro oficial, apiñado alrededor de la mesa, intentando ver mejor los mapas, encontró el maletín colocado de forma incómoda cerca de sus piernas y lo apartó de Hitler, colocándolo al otro lado de un grueso soporte de roble. La pata de la mesa absorbió la fuerza crítica de la explosión. El destino, en su forma más salvaje, había intervenido a través de un gesto inconsciente de un hombre que nunca supo lo que había hecho. En Berlín, la conspiración empezó a desvanecerse antes de que llegara a estallar por completo. El general Friedrich Fromm, que conocía el complot pero nunca se había comprometido plenamente con él, esperaba la confirmación de la muerte de Hitler antes de actuar. Cuando empezaron a llegar informes contradictorios y los leales nazis en la red de comunicaciones comenzaron a difundir la noticia de que Hitler había sobrevivido, Fromm hizo sus cálculos. Él eligió el bando ganador. Las unidades de la reserva del ejército, que debían haber actuado con una fuerza abrumadora, vacilaron, se estancaron y esperaron órdenes que llegaron demasiado tarde o se contradecían entre sí. Las estaciones de radio no fueron tomadas. Las SS no fueron neutralizadas. Las horas cruciales entre la 1 y las 6 de la tarde, el lapso en el que el golpe podría haber triunfado, se convirtieron en un caos, líneas telefónicas cruzadas y una indecisión catastrófica. Al anochecer, las fuerzas de las SS habían retomado el Ministerio de Guerra en Berlín. Stauffenberg fue arrestado en el patio. Fromm,
Desesperado por silenciar a quienes pudieran implicarlo, ordenó su ejecución sumaria antes de medianoche. Stauffenberg estaba de pie contra una pared en la oscuridad. Un oficial subalterno sostenía una linterna. Sus últimas palabras registradas fueron una declaración, no una súplica. ¡Viva nuestra sagrada Alemania! Los disparos llegaron inmediatamente después. Este fue el momento en que la historia tomó su decisión más cruel. Una pata de mesa. 30 segundos en un baño. Un general que esperó demasiado. ¿Qué significa este momento? ¿Era inevitable que el plan fracasara, o simplemente la suerte estuvo de tu lado? Deja tu opinión en los comentarios. No les dispararon. Hitler ordenó específicamente que no los fusilaran. El tiroteo fue demasiado limpio, demasiado digno, un honor excesivo para hombres a quienes consideraba los mayores traidores de la historia alemana. En cambio, los conspiradores supervivientes fueron llevados a la prisión de Plötzensee en Berlín, conducidos a una cámara de ejecución de techo bajo y colgados de ganchos de carnicero utilizando finos lazos de alambre de piano. El proceso fue diseñado para ser lento. Fue filmado. Hitler vio las imágenes esa misma noche. Lo que siguió al 20 de julio no fue simplemente una purga. Fue un acto sistemático de aniquilación, no solo de los conspiradores, sino de todo lo relacionado con ellos, sus colegas, sus amigos, sus familias. El régimen nazi activó un concepto llamado Sippenhaft, castigo colectivo. Según esta doctrina, las familias de los conspiradores no eran meras espectadoras inocentes. Eran una carga, una amenaza, potenciales vengadores. Las esposas fueron arrestadas. Los niños fueron sacados de sus hogares y llevados a instituciones nazis con nombres falsos, despojados deliberadamente de su identidad, su historia, su propia percepción de quiénes eran. Los padres de los conspiradores, algunos de ellos septuagenarios, fueron llevados a la fuerza a las salas de interrogatorio de la Gestapo. Al general Beck, que había intentado suicidarse la noche del 20 de julio y sobrevivió al primer disparo, se le dio una segunda oportunidad para consumar el acto. Cuando también fracasó, un sargento lo hizo por él. Treskov, que ya se encontraba en el frente cuando el complot fracasó, se adentró en tierra de nadie y detonó una granada contra su propio pecho. El día anterior le había dicho a un compañero que no temía la muerte, sino lo que le sucedería a su familia si lo capturaban con vida. Comprendía el régimen contra el que luchaba con una precisión que no dejaba lugar a ilusiones. El Tribunal Popular se convirtió en el escenario de la venganza del régimen. El juez Roland Freisler, hombre de furia volcánica y crueldad deliberada, presidió los juicios farsa con una ferocidad que escandalizó incluso a algunos dentro del sistema nazi. Los acusados fueron llevados vestidos con ropa de civil que les quedaba mal, despojados de sus uniformes militares y sin cinturones, viéndose obligados a sujetarse los pantalones mientras les gritaban. Se les negó la posibilidad de completar sus sentencias. Sus intentos de dar una explicación digna quedaron ahogados por la humillación orquestada por Freisler. Los juicios fueron filmados con fines propagandísticos. Parte del material grabado fue posteriormente censurado, no porque el régimen lamentara las ejecuciones, sino porque algunos de los acusados, incluso en esas condiciones, lograron comportarse con una compostura que hacía que el tribunal pareciera insignificante. En total, las consecuencias de los atentados del 20 de julio se cobraron la vida de aproximadamente 5.000 personas. 5.000, por un maletín, una bomba, una pata de mesa, y luego vino el silencio. En las décadas posteriores a la guerra, la resistencia alemana ocupó un lugar incómodo en la memoria colectiva. Para una nación que lidiaba con la culpa colectiva, que se enfrentaba al hecho de que toda una civilización había permitido un genocidio industrializado, la existencia de resistentes internos creó una narrativa compleja. Reconocer a los conspiradores con tanta vehemencia planteaba interrogantes difíciles. Si estos hombres tuvieron el valor de actuar, ¿qué decía eso de los millones que no lo hicieron? Si la resistencia era posible, ¿cuál era la verdadera naturaleza de la complicidad del ciudadano alemán común? Durante años, los conspiradores no fueron aclamados como héroes. Se les trató con ambivalencia, se les reconoció discretamente, pero rara vez se les ensalzó. Algunos conservadores de Alemania Occidental incluso los veían con recelo, señalando que varios de los conspiradores tenían visiones de Alemania para la posguerra que no eran puramente democráticas. El ajuste de cuentas pleno y honesto con la resistencia alemana tardó décadas en llegar, y en algunos rincones de la memoria histórica todavía está por llegar. Pero hay una última pregunta, la que subyace a todo esto, debajo de las biografías, los mapas de batalla y las grabaciones de los juicios.
Si alguno de los 42 intentos hubiera tenido éxito, si el detonador no se hubiera congelado sobre Smolensk, si a Stauffenberg le hubieran dado 60 segundos más en ese baño, si el maletín no se hubiera movido, ¿cuántas vidas se habrían salvado? Los historiadores han calculado rangos de tiempo. Las estimaciones más conservadoras sugieren que, de haber muerto Hitler a principios de 1943, la guerra en Europa podría haber terminado entre 12 y 18 meses antes. El Holocausto, que seguía intensificándose industrialmente durante 1943 y 1944, podría haberse interrumpido antes de su fase final y más letal. Es casi imposible retener esas cifras en la mente. Cientos de miles de vidas, posiblemente más de 1 millón. Ahorramos 60 segundos. Perdido por la pata de una mesa. Los hombres que le intentaron 42 veces no eran santos. Muchos habían servido al régimen con lealtad durante años. Algunos habían participado en los inicios del aparato de poder nazi antes de que su conciencia, o su cálculo estratégico, o ambas cosas, finalmente se quebrara. La historia no les concede una absolución completa. Pero al final, miraron lo que habían ayudado a construir y optaron por intentar destruirlo. 42 veces. Y el mundo, por razones que nunca se comprenderán del todo, se negó a permitirles triunfar. Si esta historia te impactó, si te recordó que la historia no se construye con monumentos, sino con decisiones individuales en momentos puntuales, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Suscribirse a Español Historia significa no perderse nunca una historia como esta. Cada semana, la historia que los libros de texto ocultan vuelve a salir a la luz. Y si esta historia sobre resistencia oculta y decisiones imposibles te ha inspirado, el próximo video que encontrarás en este canal llevará esa sensación aún más lejos. El pasado nunca termina. Siempre está hablando. La única pregunta es si alguien está escuchando.